Bienvenidos a otro tema más en nuestro estudio sobre las trompetas del Apocalipsis. Quiero decirles una vez más que un estudio de las trompetas del Apocalipsis requiere un esfuerzo un poquito mayor de concentración. Y los animo para que puedan seguir el desarrollo de estos temas, porque las trompetas del Apocalipsis ocupan un lugar muy importante en ese último libro de la Biblia. Los capítulos 8, 9, 10 y parte del 11 tratan acerca de las trompetas, así que es necesario considerar estos temas bien. En dos temas anteriores estuvimos mostrando el lugar que ocupan las trompetas del Apocalipsis en ese último libro de la Biblia. Y también estuvimos considerando el propósito o los propósitos, pero relacionados con un propósito especial y que es responder al clamor de los justos, de los santos que claman bajo la tribulación, bajo la opresión. Ahora vamos a estudiar el capítulo 8 de Apocalipsis y vamos a ver más en detalle la proyección de las 4 primeras trompetas del Apocalipsis. Podemos anticipar esas trompetas y ese propósito como castigos de Dios contra cruces y leones. Más que los leones y las cruces, ese castigo es contra aquellos que usaron cruces y leones para perseguir al pueblo de Dios. El séptimo sello, según ya estuvimos viendo anteriormente, tiene que ver con las 7 trompetas y con la intercesión ante el altar. Dice Apocalipsis 8, versículos 1 al 5. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Una solemnidad en el cielo porque ahora ese libro de la herencia estaba abierto y el juicio estaba para consumarse. El juicio ejecutivo. Y dice allí, vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios y les dieron 7 trompetas. Es el momento en que Dios va a ser justificado para castigar al mundo, porque no habrá escuchado a esos juicios que Dios envió en lo pasado contra el imperio opresor. Ahora, las naciones se unen para hacer lo mismo y entonces Dios delante del universo es justificado para intervenir para siempre. Allí se verá la justicia de Dios. Y otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Está la respuesta divina a ese clamor que llega hasta el altar de oro que está delante del trono de Dios. Y está también la respuesta divina mediante los juicios de las trompetas, así representada en este séptimo sello. En Apocalipsis 8:4 dice, y el humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Acá vemos las trompetas conectadas también con el juicio de Dios. Vemos una conexión con la intercesión celestial en favor de los que claman. Esa intercesión que se da para sostener la fe, la vida espiritual de aquellos que son oprimidos en la tierra. Pero al final se ve que culmina este testimonio de la manera en que Dios respondió a su pueblo que clamaba por liberación, culmina con los juicios de Dios
con truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Todas las series proféticas terminan con voces, truenos y relámpagos, esas séptuples series proféticas, ya lo vimos. En el séptimo sello, el silencio de media hora no es el sello, sino lo que Juan ve. Los 6 sellos precedentes pertenecen a los que se anotaron para recibir la herencia prometida en el libro de Dios. El séptimo sello corresponde al Señor, su parte en cumplir con su promesa de proteger a su pueblo hasta el fin. Esto lo vemos, este mismo principio lo vemos en la ley de Dios. Dice, con respecto al cuarto mandamiento, en 6 días, dice Dios, harás toda tu obra, pero el séptimo es para el Eterno, tu Dios. Los 6 sellos pertenecen al pueblo cristiano, el séptimo es de Dios. Es la respuesta divina al clamor de su pueblo. Y responde, como vimos, de 2 maneras: fortaleciendo la vida espiritual, haciendo ascender hasta el trono de Dios como en un incienso, como en un perfume exquisito, esas oraciones, acompañadas de la justicia de Cristo. Y también mediante los juicios de trompetas. El séptimo sello prueba que el Señor respondió al clamor de los mártires del quinto sello, castigando al imperio opresor. Y en realidad castigando también a la sección pagana, la parte anterior de ese imperio, porque está allí la respuesta del clamor de todos los justos de toda la era cristiana. Durante el segundo y tercer siglos de la era cristiana, y en el cuarto también, se esperaba que el anticristo viniese después de la caída de Roma y se sentase allí con 10 reinos sobre una iglesia apóstata. Esta interpretación de los primeros cristianos estaba basada en Daniel, el profeta Daniel, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Roma era una ciudad perseguidora y se creía que Roma iba a ser destruida, que Dios iba a intervenir y salvar a su pueblo, pero que cuando cayesen los césares romanos vendría el anticristo romano. Veamos. El anticristo provendría de Roma. El cuerno, según la visión de Daniel, el capítulo 7, que representa al anticristo, proviene de la cabeza de la bestia que representa a Roma. Así que tenía que provenir de Roma. En segundo lugar, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 al 7, dice: se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Se sentaría sobre la iglesia de Roma, en otras palabras, haciéndose pasar por Dios. Y esto ocurriría una vez depuestos los emperadores paganos de Roma. Aunque en la última parte algunos parecieron convertirse al cristianismo, conservaron las mismas fórmulas paganas del imperio y el paganismo estuvo representado además hasta prácticamente al fin en el Senado romano. Roma era una ciudad enemiga, el cuartel general del diablo. Así la consideraron los primeros cristianos. De allí venía la ira de Satanás contra ellos. Pero en el siglo IV comenzó a darse un cambio. La persecución amainó luego de la conversión nominal de Constantino. La ciudad de Dios comenzó a relacionársela ahora entonces con Roma. Si el emperador se convertía al cristianismo, entonces tal vez Roma no sería destruida, podría convertirse y pasar a ser el centro del cristianismo. Y vio Constantino, según cuenta la leyenda, al mirar hacia el sol vio la señal de la cruz e hizo cambiar de los escudos, los símbolos paganos de los escudos de los soldados romanos para poner el símbolo de la cruz.
Bueno, ahora desde Constantino, desde el bautismo de Constantino, no necesitaba la gente o los cristianos mirar más a Roma como el blanco de los juicios de Dios, ya que Roma se estaría supuestamente convirtiendo al cristianismo y podría triunfar sobre el paganismo. En esta lámina vemos a un papa bautizando aparentemente a Constantino y aparece con la corona que se puso el obispo de Roma muchos siglos después. Se transportó una creencia de siglos después a lo que habría pasado en Roma, pero no fue el obispo de Roma el que bautizó a Constantino según la historia. Con la invasión de los bárbaros a Roma se levantó un nuevo problema. Agustín de Hipona en el V siglo se vio confrontado a la acusación de los paganos de que Roma no estaba siendo protegida por el Dios de los cristianos como lo había sido en siglos pasados bajo los dioses paganos de los planetas, Mercurio, Júpiter, etc. El problema se dio con la invasión y saqueo de Roma por Alarico. ¿Por qué estaba siendo castigada Roma? ¿Cómo responder a los paganos que decían que el Dios cristiano no protegía al imperio? Y Agustín de Hipona encontró en lo que hoy se conoce como amilenialismo una solución. Él dedujo que la iglesia estaba ya reinando espiritualmente desde el Pentecostés hasta el juicio final. Desde el Pentecostés hasta el juicio final, la iglesia ya estaba reinando. Negó un milenio literal que tendría lugar a partir de la segunda venida de Cristo y que se conoce como premilenialismo. Roma se convertiría según este nuevo concepto y no necesitaría ser destruida. Pero eso no es lo que dice el Apocalipsis. Agustín de Hipona sepultó el historicismo por 1000 años. El historicismo consiste en ver el cumplimiento de las profecías apocalípticas desde la primera era cristiana hasta el fin del mundo, hasta la venida de Cristo. Y preparó Agustín de Hipona el camino para que otros concluyesen que el reino de la iglesia comenzó con la ascensión del obispo de Roma al poder. Eso significa que el mundo hoy no será destruido, sino que se convertirá. Hoy muchos están cayendo en esa trampa. Otra vez se están uniendo, esta vez religiones cristianas también, todas impulsadas por un ecumenismo que está dirigiendo el mismo papado romano y que pretende que este mundo se puede convertir. Esa filosofía viene de aquella época cuando pareció que el primer emperador se había convertido, después otros emperadores se habrían convertido. Pero fue cierto también que Constantino siguió con prácticas paganas al mismo tiempo que adoptaba algunas cristianas y se valía de consejeros paganos y cristianos para resolver los problemas de las dos religiones. Algunas excepciones a esta interpretación de Agustín de Hipona se dieron. Andreas de Cesarea, que vivió en el V o VI siglos, en la época en que se consumaron las primeras 4 trompetas del Apocalipsis. Él consideró que la primera trompeta se dio con la quema y degüello de las invasiones bárbaras en relación con Roma. Él pudo percibir ese cumplimiento de las trompetas allí. Desde al menos el siglo X comenzó a verse al gobierno de los papas de Roma como el anticristo apocalíptico que iba a suceder a los emperadores romanos sobre la capital del imperio. Un dato definido lo encontramos en el arzobispo Arnulfo de Reims, mientras presidía el concilio de Reims en el año 991. Él expresó su convicción de que el Papa Juan XV era el anticristo predicho por Pablo
¿quién se sentaría en medio de la iglesia? Beato de Liébana, un monje español en el siglo VIII. Él entendió que las langostas de la quinta trompeta cuadraban con las invasiones sarracenas. Y muchos lo siguieron, aún Lutero, en esa interpretación. Pudo ver en la invasión, las primeras invasiones islámicas, las características cuadraban a la perfección en sus días con la descripción del Apocalipsis. Los juicios de Roma, los juicios contra Roma, constituyeron el principio que permitió a los protestantes confirmar el cumplimiento de las primeras 4 trompetas y de las 2 siguientes. En Zúrich, en el siglo XVI, Heinrich Bullinger interpretó que la quinta trompeta eran los sarracenos y la sexta trompeta los turcos otomanos que invadieron el Sacro Imperio Romano y que atacaron el Imperio Romano Oriental que estaba en Constantinopla. Más de 100 protestantes lo siguieron y pasó a constituir esta interpretación la interpretación clásica protestante. En el 7º sello nosotros vemos castigos contra Roma al último imperio en sus 3 fases pagana, medieval, papal y en la Babilonia moderna. Allí se dan las 7 trompetas en esas 3 fases. La revisión de esos juicios divinos se da en la conclusión del juicio para vindicar a Dios y mostrar que respondió al clamor de los santos, aunque la respuesta final, completa y absoluta vendría en el fin del mundo. Encontramos en esas 7 trompetas 7 frenos divinos para impedir que prevalezca el último imperio, el imperio romano, contra el reino de Dios. Comencemos viendo en detalle la primera tribulación, la que tiene que ver con esa tribulación causada por Roma pagana. Jesús anunció que venían días peligrosos. Y no dijo Jesús, vengan que conmigo no les va a pasar nada. Fue franco. El mensaje del Evangelio es abierto, directo y no esconde. Dice Juan 16:2, versículos 33. Viene la hora en que el que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego dijo en Mateo 10, versículos 16, 22, 38 al 39, os envío como ovejas en medio de lobos, seréis odiados por todos por mi causa. Quien no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la encontrará. Si el mundo os odia, recordad que me odió a mí primero. Recordad las palabras que os hablé. El siervo no es mayor que su señor. Si ellos me persiguieron, os perseguirán a vosotros también. San Juan capítulo 15, versículos 18 y 20. No podemos nosotros pretender que el mundo nos trate mejor que a Cristo. Y sin embargo, no seremos dejados solos, porque el Señor estará en los momentos de prueba con nosotros. Escribiendo a su discípulo Timoteo en su segunda carta desde la cárcel, escribió el apóstol Pablo, el capítulo 3, versículos 10 al 12. Conoces sobre mi manera de vivir, paciencia, amor, persecuciones, padecimientos, sufrimientos. El que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. No te sorprendas, le está diciendo en otras palabras a Timoteo,
si tienes que padecer, si tienes que sufrir tribulaciones. Porque los que quieran vivir piadosamente en Cristo verán la ira del diablo, pero Dios guardará a sus hijos. No tengas temor de lo que vas a sufrir, dijo Dios a la segunda iglesia del Apocalipsis. El diablo pondrá a algunos de vosotros en la cárcel para probaros y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios responde al clamor de la primera tribulación causada por el imperio romano pagano mediante las primeras 4 trompetas. Eso es lo que nosotros vemos. Las tribus germanas o bárbaros que habían estado invadiendo el imperio romano ya desde el primer siglo, ahora consuman su obra de terminar con el poderío de los césares romanos en Occidente. Y las primeras 4 trompetas acabaron con el imperio romano de Occidente. Vemos aquí con estas líneas trazadas de las invasiones bárbaras, cómo desde el primer siglo cristiano hasta el siglo VI o hasta el siglo V mayormente se fueron extendiendo, hasta que cae Roma imperial occidental. La primera trompeta se describe así en el Apocalipsis. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron enviados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Se ha vinculado esta primera trompeta con la invasión de Alarico. En los siglos IV y V, el rey de los visigodos. Los pueblos godos comenzaron a invadir el imperio romano y fueron extendiendo su poderío y acercándose cada vez más a Roma, hasta que Alarico llegó y penetró dentro de Roma. Había enormes bosques y plantaciones que pertenecían a los senadores, eran parte de la lujuria romana. Y el jardín de Salust fue quemado por Alarico. Y cuando vinieron los senadores y le preguntaron si no tenía temor por la cantidad de gente que había dentro, se burló Alarico y dijo: cuanto más hierba hay, mejor se la corta. A veces la expresión de árboles se refieren a hombres también en la Biblia y podría tener un sentido figurativo. Pero hay también una realidad, y es que Alarico prefería hacer paz con las murallas y pedía en su lugar tierras, cereales y dinero. Y él saqueó Roma. Las 3 capitales fueron Roma, la única que fue tomada, Ravenna, que fue probablemente evitada, y Constantinopla. 3 veces invadió desde el año 408 hasta el 410 Roma, hasta que entró adentro y llegó a poseer Roma. La expresión tercera es una expresión idiomática para referirse a una parte. Los historiadores refieren las invasiones de Alarico como el comienzo de la decadencia romana. Así que fue un hecho muy significativo. Por primera vez en siglos, desde que el general Aníbal había llegado hasta las puertas de Roma, ahora Roma estaba siendo invadida y este general Alarico, príncipe de los visigodos, penetró en su interior. Varias secciones de Roma fueron quemadas. El 25 de agosto del año 410 se consumó esta intervención de Alarico. Y muchos cristianos, muchos paganos se refugiaban en las iglesias cristianas porque Alarico decía, y lo mismo otros de los invasores bárbaros, que no iban a pelear contra los siervos de Cristo, sino contra los paganos. Ellos vinieron del norte, granizo y fuego mezclado con sangre.
Algunos han visto en la idea del granizo algo que tiene que ver con la venida de los lugares fríos del norte de Europa. Y el primer asedio de Roma fue también en invierno. Él decía, hago guerra contra los romanos y no contra los apóstoles del Señor. Por eso no destruyó iglesias cristianas. En Isaías 30, versículos 30, se describe de una manera parecida un castigo divino. También en Isaías 28, 2, como granizo y viento destructor, con ira y fuego consumidor, con truenos y granizo. Así se describe la invasión de ejércitos opresores. Alarico tomó, dicen los historiadores, tomó Roma con ira y venganza en su corazón, lo que estaba representado en el granizo según acabamos de ver. Si la primera trompeta estaba representada por granizo y vino de los fríos vientos del norte de Europa, la segunda trompeta iba a estar representada por una montaña ardiendo y provenir del sur trayendo los vientos calientes del norte de África. Veamos la segunda trompeta entonces. ¿Qué dice Apocalipsis 8, versículos 8 y 9? El segundo ángel tocó la trompeta. Y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar. Y la tercera parte del mar fue vuelta en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Acá nosotros vemos otra vez la expresión la tercera parte, que implica no un castigo total, sino parcial. Genserico fue el general de los vándalos que por medio siglo estuvo atormentando al imperio romano. Significa ganso feroz. Él se estableció cerca de, primero en la zona que hoy es España. Yo no sé si hay alguna relación entre Genserico y ganso, pero algunos han visto ese significado, otros han visto otros significados en su nombre. Lo que nos interesa es lo que hizo. Él se estableció finalmente en el norte de África después de haber estado en España por poco tiempo y se convirtió en un marinero. Y él tomó Roma por segunda vez en la historia. Está representado por una montaña ardiendo arrojada al mar, y eso se cumplió casi literalmente. Fue rey del año 428 al 477. Durante medio siglo, él se consideró el azote de Dios. Podemos ver aquí la lámina que proviene de las monedas de aquella época. Dominaba el mar Mediterráneo, causaba estragos y por segunda vez destruyó en forma parcial a Roma. Fue en el verano del año 455. Oh monte destructor, dice Jeremías 51, 25, tú que destruyes la tierra entera. Roma fue saqueada en el verano y vino de las cálidas tierras del norte de África. Aún los peces del mar son tenidos en cuenta. Y barreré los pájaros de los cielos y los peces del mar. Porque el Señor de las huestes tiene un día contra los barcos de Tarsis. Isaías 2:16. Así que aquí se representan guerras marítimas en el Apocalipsis. Y habla de una tercera parte del mar. Podría referirse a una posible destrucción de la fauna marina que obstruía el comercio, como se ve en Oseas 4:3 y Sofonías 1:3. Cientos de hombres fueron tomados cautivos y degollados en alta mar.
Le gustaba a Genserico tomar a hombres jóvenes que les perdonaba la vida cuando destruía ciudades enteras, los llevaba en alta mar, allí los degollaba y con su sangre, con todo su cadáver, los arrojaba al mar para alimento de los peces. Podría referirse, sin embargo, y también implicado en esto, al comercio marítimo. Ahora llama la atención, porque más de 1000 barcos romanos y 100.000 guerreros se unieron para acabar con este terror del Mediterráneo. 2 flotas o 2 grandes ejércitos buscaron acabar con él y no pudieron. Y la mayoría fue arrastrada, fue destruida y arrojada al mar. Cuenta la historia que cuando con semejante flota Genserico se vio cercado allí en Cartago, en el norte de África, al sur de Europa, pidió que le dieran 3 días o 4 para entregarse. Y para evitar tanto derramamiento de sangre decidieron esperar. Pero él era muy astuto, sabía que venía neblina bastante a menudo y efectivamente vino neblina. Y cuando esa neblina vino, lanzó sus ejércitos, sus barcos contra esa flota. Produjo una destrucción terrible de vidas, como la mitad de todo eso llegó a perecer y tuvieron que huir con lo poco que les quedó los romanos. Desde entonces, nos dice el historiador belga Pirenne, el imperio occidental estaba perdido. Las arrojó al mar, la mayoría fue destruida y arrojada al mar. Hizo de las tierras calientes del norte de África su cuartel general, especialmente en Cartago. Veamos la tercera trompeta. La tercera trompeta se describe así. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha encendida. Y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Acá nosotros podemos ver que en esta tercera trompeta, en este tercer juicio o castigo de Dios, hay un castigo parcial, no completo. De allí el significado. Fue el rey de los hunos quien cumplió a la vista de muchos en los siglos pasados con la representación de la tercera trompeta o juicio de Dios. Y él también se estableció o prevaleció desde el año 434 al 453. Atila, el general de los hunos. Los hunos no eran germanos, sino de origen más asiático. Y ellos fueron invadiendo el imperio romano. Llegó a tener un ejército de hasta 700 u 800 mil hombres. 100 ciudades fueron totalmente niveladas, degollaban los niños. De allí es que se habla de invasiones bárbaras y el término bárbaro llega hasta nosotros. Llama la atención de que las estrellas de la tercera y cuarta trompetas vinieron del este, de donde vienen las estrellas. En ambos casos, la rapidez del desarrollo de dominio de la quinta y de la tercera trompetas cayó sobre pueblos y naciones como un meteoro, como viniendo también del oriente. Eso está visto también en el libro de los Jueces, en el capítulo 5. Atila decía, las estrellas caen, la tierra tiembla, soy el martillo del mundo. Miren ustedes cómo se jactaba. Y entre sus títulos reales puso azote de Dios. El lugar donde mi caballo pone sus pies, en ese lugar no crece de nuevo la hierba.
o podríamos decir nosotros, pero le gustaba ostentar su poder. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua, dice la Biblia. Y cuando vamos a ver, como es en este mapa, lo que los historiadores describen, vemos que suelen representar sus movimientos en relación con los ríos, porque así era su costumbre. Él no tomó la ciudad de Roma. Cuando fue a tomarlas, dice la leyenda que salió el Papa en aquel entonces y que con la ayuda de Pablo y Pedro, que aquí aparecen como con espadas en este cuadro medieval, habría salvado a Roma. Pero lo cierto es que tuvieron que pagarle un tributo muy grande. Se lo consideró como el hombre más poderoso de Europa en su momento. Y al destruir lo más preciado de la gente, llenó de amargura a los pueblos como si les diese de beber ajenjo. Esta expresión la encontramos también en Lamentaciones, el capítulo 3. El imperio de los hunos podemos ver cómo se extendió por el norte de Europa y del oriente, viniendo especialmente del oriente. La Biblia considera la injusticia social, la compara con veneno y ajenjo, Amós 5, 7 y 6, 12. Las aguas sucias traen desgracia en lugar de vida. Dios da ajenjo y aguas amargas para comer y beber, lo que implica dispersión y muerte. Así comenzaba a ser dispersado cada vez más el imperio romano, que iba perdiendo su fuerza. Estas son expresiones bíblicas que estoy añadiendo para dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Más de 100 ciudades fueron despojadas de sus objetos más valiosos y de su riqueza. Requería un tributo exorbitante para un imperio exhausto por la lujuria, el dinero, la extravagancia y la preparación para la guerra. Así se consumía, se debilitaba el imperio romano. Su gran imperio, sin embargo, murió con él. En el año 453, nos dice Pirene, su muerte libró al imperio de su peligro más grande en la historia. Si la primera trompeta caía como granizo que venía del norte, y la segunda trompeta como una montaña ardiendo del sur, del norte, de las tierras calientes del norte de África, cayendo en el mar, la tercera trompeta provino como una estrella que viene del este, que cae, y las estrellas vienen del este. Entonces, ¿en qué consistiría la cuarta trompeta? En el ocaso de los emperadores. Veamos a continuación la cuarta trompeta. Dice Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel sopló su trompeta, y una tercera parte del sol fue herida, una tercera parte de la luna y una tercera parte de las estrellas. Ahora, ¿qué representa esto? Aquí nosotros estamos viendo que con esta cuarta trompeta se consuma la caída del Imperio Romano antiguo y entramos en la edad oscura, como fue llamada, en donde algo de claridad hubo, pero se perdió la grandeza y la fuerza de Roma. De tal manera, sigue diciendo Juan, que un tercio de ellos se oscureció, un tercio del día se quedó sin luz y un tercio de la noche. Vayamos a la Biblia para tratar de entender el símbolo descrito aquí. En Ezequiel 32, 7 al 9 dice, cuando te haya extinguido, y habla del juicio de Dios contra el imperio egipcio, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. Entenebreceré todos los astros y traeré tinieblas sobre tu país. Acá vemos que esta figura del oscurecimiento de los astros, del sol, incluso de la luna, tenía que ver con la desaparición de un imperio, con la destrucción de un imperio. Pero es la tercera parte la que es afectada, según lo que se menciona. Una tercera parte del sol, de la luna
y de las estrellas fue herida. Se pasa ahora al desmembramiento del Imperio Romano que se manifiesta en los pies, mezclando barro cocido con hierro. Ese desmembramiento del Imperio Romano se dio a partir del año 476, cuando cayeron los césares de Roma y nunca más hubo emperadores allí. El ocaso de los emperadores. El último emperador fue un muchachito, un chico todavía empezando casi la adolescencia, con 12 años, y fue Romulus Augustus. Y con él termina el Imperio Romano Occidental. Llama la atención que el fundador de Roma fue Rómulo y el último emperador se llamó Augusto. Su último emperador se llamó Rómulo Augusto. Se creía que la autoridad de los emperadores provenía de los cuerpos celestiales. El emperador romano era deificado como hijo de Dios y hasta tenía una aureola detrás en muchos casos. Y la deposición del emperador de Roma por Odoacro marca el fin del Imperio Romano Occidental, la caída de la antigua Roma y el comienzo de la Edad Media o Edad Oscura, como fue llamada por muchos historiadores, en Europa Occidental. Eso nos confirman los historiadores. Se compadeció, sin embargo, Odoacro de este muchacho de 12 años y se tienen registros de que siguieron alimentándolo durante el resto de su vida. Al hablar de un tercio, no habría más emperadores en Roma. Ravenna y Constantinopla, los otros dos centros del Imperio Antiguo Romano, permanecieron como la sede del Imperio Romano Oriental. Así vemos, en Roma ahora aparece el Papa de Roma. En Ravenna está el exarcado y en Constantinopla el emperador oriental. El cuarto juicio cae así contra el Imperio Romano en su sistema imperial y religioso, que aún así mantiene algo de su esplendor político en el sistema político religioso que lo suplantó durante la Edad Oscura. El Senado continuó operando, sin embargo, aunque ya sin el emperador, hasta que también, unos años después, unas décadas después, dejó de existir para siempre. Queridos amigos, yo quiero decirles que estas historias, estos eventos del pasado, nos muestran que lo que Dios advierte se cumple. La pompa, la gloria del Imperio Romano pagano se opacó, perdió esplendor, perdió luz. Eso ocurrirá en el fin del mundo también, cuando toda la pompa de los gobiernos y de las religiones y de todo lo que los hombres construyen perezca ante el esplendor de la gloria del Hijo de Dios, quien vendrá, según nos dicen los evangelios, en la gloria de su Padre para redimir a sus hijos. Los invito a inclinar el rostro para concluir con una oración. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, venimos a ti, Señor, para pedirte que nos llenes de la gloria que viene de arriba. Queremos dejar de lado los atractivos humanos, esas estrellas fugaces, esos altares que se levantan de estrellas del deporte, de podios de santidad o del cine o de tantas otras cosas más que desvían la mirada del único que es el fundamento de nuestra fe, de la palabra de Dios y de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Príncipe. Te pedimos, Señor, que nos des esa gloria espiritual para que estemos preparados para contemplar su gloria eterna cuando venga por su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.